Bienvenidos a la noche oscura. Antes de comenzar, suscríbete y comenta desde dónde nos estás viendo. Espero que disfrutes de los relatos. Hay trabajos que te cambian la percepción del tiempo. El turno nocturno de gasolinera es uno de esos. De 12 de la noche a 8 de la mañana uno aprende que las horas no pasan igual. La 1 de la mañana se siente diferente a las 3. Las 3 se sienten diferentes a las 5. Y las 5 de la mañana, cuando ya casi amanece pero todavía no, tienen algo que ninguna otra hora del día tiene, una quietud rara, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración antes de arrancar otra vez. En esa quietud es cuando pasan las cosas raras. No a las 12 ni a la 1, cuando todavía hay movimiento. A las 5, siempre a las 5. Me llamo Héctor Zamudio. Trabajé 4 años en una gasolinera de la carretera federal entre San Luis Potosí y Querétaro. Turno nocturno los primeros 2 años. Turno mixto los últimos 2 cuando ya me había ganado la confianza del encargado y me daban a escoger. Siempre escogí el nocturno porque pagaba mejor y porque, aunque suene raro, me gustaba. La carretera de noche tiene algo, los camiones pasando, los faros en la oscuridad, la gente que para a cargar combustible con cara de llevar horas al volante, historias en cada carro, aunque uno no las conozca. Me gustaba eso. La primera vez que lo vi fue un martes de febrero, las 5:12 de la mañana. Lo sé exacto porque acabo de revisar mi bitácora de esos días, que todavía conservo por razones que ahora mismo tienen más sentido que cuando empecé a llevarla. Movimiento casi nulo a esa hora. El último cliente había parado como 40 minutos antes. Yo limpiando los dispensadores como parte de la rutina de madrugada. Frío de febrero en esa zona que es un frío seco que se mete en los huesos diferente al frío húmedo de otras partes. Vi el carro desde lejos, luces encendidas, entrando despacio al estacionamiento desde la carretera. Normal, carros que entran a cargar. Para eso estamos. Me acomodé junto al dispensador esperando. El carro se estacionó. Motor apagado. Nadie bajó. Esperé 1 minuto. 2. Nada. A veces la gente llega, se queda dormida en el carro y uno tiene que ir a tocar el vidrio. Pasa. Caminé hacia el carro. Sedán gris, modelo viejo, vidrios ligeramente polarizados. Toqué el vidrio del conductor. Nada. Toqué más fuerte. Nada. Me asomé como pude por el polarizado. Adentro, un hombre, sentado en el asiento del conductor con las manos en el volante, despierto, mirando al frente. No dormido, despierto y sin moverse. Toqué otra vez. Buenas noches. ¿Va a cargar? El hombre giró la cabeza hacia mí muy despacio. Me miró. Cara de señor mayor. 60 y tantos. Sin expresión particular. Bajó el vidrio. Lleno. Voz tranquila. ¿Con qué? Magna. Puse la manguera. Cargué. El hombre mirando al frente todo el tiempo sin sacar el teléfono ni hacer nada. Solo mirando la carretera. Le dije el monto. Sacó efectivo. Exacto. Subió el vidrio. Arrancó. Se fue hacia la carretera en dirección sur. Normal hasta ahí. El jueves siguiente. Misma hora. 5 y algo de la mañana. Mismo carro gris. Mismo señor. Lleno de Magna. Efectivo exacto. Sin decir nada más. Se fue. El siguiente martes otra vez. Y el jueves. Martes y jueves, 5 de la mañana, mismo carro, mismo señor, mismo proceso exacto. Durante 3 semanas seguidas, 8 visitas en total que fui anotando en mi bitácora, porque empecé a sentir que había algo que anotar, aunque no supiera bien qué. Lo que me llamó la atención primero fue la regularidad, la gente que viaja seguido por una carretera para en la misma gasolinera porque le queda en la ruta, normal. Pero siempre el mismo día, siempre la misma hora, siempre exactamente el mismo monto porque llenaba el mismo tanque desde exactamente el mismo nivel, como si cada visita fuera idéntica a la anterior, no por costumbre, sino por algo más mecánico, más repetido de una manera que la costumbre no explica del todo. Lo que me llamó la atención después fue el carro. La 4ª o 5ª visita, mientras cargaba, me fijé en el carro con más detalle. Sedán gris, como dije, modelo viejo, y en la defensa trasera, una calcomanía,
redonda, de esas de equipos de fútbol. Pero esta no era de fútbol, era una imagen que no identifiqué bien en ese momento. La siguiente vez que vino me fijé más. Una imagen de la Virgen de Guadalupe con una fecha debajo, una fecha de hace como 12 años. No le di importancia a la calcomanía en ese momento. Gente con calcomanías viejas en los carros, hay mucha. Seguí con mi rutina. La octava visita fue diferente. Misma hora, mismo carro. Pero esta vez cuando fui a poner la manguera, el señor bajó el vidrio antes de que yo tocara. Me miró. Y por primera vez en 8 visitas dijo algo diferente al proceso de siempre. Dijo: «Oiga, joven, mande. ¿Usted siempre trabaja este turno?» «Sí, señor», asintió. Silencio. «¿Lleva mucho?» «Casi 2 años en el nocturno». Otro silencio. Me miraba de una manera que no era incómoda pero sí rara, como evaluando algo. «Tenga cuidado esta semana». Eso dijo. «Tenga cuidado esta semana». Sin más contexto, sin explicación. «¿De qué, señor?» No contestó, miró al frente otra vez. El proceso normal. Llenó, pagó, se fue. Esa semana tuve cuidado de todo sin saber bien de qué cuidarme. El miércoles de esa semana, turno nocturno, hubo un conato de asalto en la gasolinera. 2 tipos que pararon, bajaron, y cuando vieron que yo había alcanzado a activar el botón de pánico, antes de que llegaran al mostrador se fueron. El botón de pánico lo activé porque algo me puso alerta desde que los vi bajar del carro. Algo que en otras circunstancias quizás no hubiera notado, pero esa semana andaba con todos los sentidos abiertos, porque un señor me había dicho que tuviera cuidado. El siguiente martes esperé al señor del sedán gris. No llegó. El jueves tampoco. El siguiente martes tampoco. No volvió. 8 visitas exactas y se acabó. Le conté al encargado de la gasolinera, hombre de 50 años que llevaba 15 en ese negocio en esa carretera. Lo escuchó con una expresión que fui leyendo mientras hablaba. No de incredulidad, de reconocimiento. ¿Sedán gris? Sí. Señor mayor, 60 y algo? Sí. Martes y jueves a las 5. Se me fue la sangre un momento. ¿Usted lo conoce? El encargado se recargó en el mostrador. No lo conozco, pero me lo han descrito antes. 2 empleados antes que tú lo vieron. Siempre igual. Martes y jueves. Siempre el mismo proceso. Siempre se va hacia el sur. ¿Y quién es? El encargado fue hacia un cajón del mostrador. Sacó algo. Una foto impresa, borrosa, de una cámara de seguridad vieja. Me la extendió. El sedán gris en la entrada de la gasolinera. Fecha en la esquina de la foto. 12 años atrás. Esta foto es de la cámara que teníamos antes. El sistema guardó algunas imágenes cuando lo cambiamos. Miré la foto. El mismo carro. La misma calcomanía en la defensa, aunque no se veía bien la imagen. ¿Y el señor? No hay foto del señor. Cada vez que la cámara captaba el carro, el dispensador o algún equipo fallaba justo en ese momento, y la imagen se cortaba antes de que se viera al conductor. Silencio. ¿Hace cuánto fue la última vez que alguien más lo vio antes de mí? El encargado pensó. El empleado anterior al que te contrató a ti. Hace como 3 años. ¿Y antes de él? El que estaba antes. Hace como 6. Lo miré. ¿Cada empleado nuevo del nocturno lo ve? Los que duran suficiente en el turno sí. Los que renuncian rápido no alcanzan. ¿Y siempre avisa? El encargado me devolvió la mirada. Siempre. No siempre del mismo modo, pero siempre avisa algo antes de dejar de venir. Guardó la foto. ¿Sabes quién era? Le pregunté. Hay una versión que dice que era un trailero que murió en esa carretera hace muchos años. Que iba siempre hacia el sur. Que paraba aquí siempre. Que desde que murió sigue parando. Y la otra versión. El encargado cerró el cajón. Que no importa quién era. Que lo que importa es que avisa. Y que mientras siga avisando, algo en esta gasolinera está bien. Se fue al fondo de la oficina. La conversación había terminado. Dejé el trabajo 6 meses después. No por miedo ni por el señor del sedán. Por razones normales. Mejor oferta. Más cerca de mi casa. Me fui sin haber vuelto a ver al señor. Pero antes de irme le pregunté al encargado una última vez. ¿Crees que el que venga después de mí lo va a ver?
El encargado no levantó la vista de lo que estaba haciendo. Si dura suficiente en el nocturno, sí. ¿Y le vas a decir algo antes de que empiece? Ahora sí levantó la vista. ¿Yo te dije algo a ti antes de que empezaras? Tenía razón. No me había dicho nada. Y aún así, cuando el señor del sedán gris apareció la primera vez, supe que había que anotarlo. Supe que había que prestarle atención, como si hubiera algo en ese turno, en esa hora, en esa gasolinera específica, que le enseñaba a uno lo que tenía que aprender sin que nadie tuviera que explicarlo. Solo había que durar suficiente. Solo había que quedarse en el turno el tiempo necesario para que la carretera te enseñara sus reglas. Y la regla más importante de esa gasolinera era simple. Cuando el sedán gris entre al estacionamiento a las 5 de la mañana, carga, cobra y escucha. Porque lo que diga ese señor antes de irse esa noche es lo único que te va a salvar esa semana, y no va a explicar de qué. Y no hace falta que explique. Solo escucha y ya. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Daniel y trabajo en una gasolinera de carretera desde hace poco más de 2 años. No es el mejor trabajo, pero paga lo suficiente y sobre todo, me dejaba estudiar en el día. Siempre pedía turnos de tarde, pero esa semana me tocó cubrir una madrugada porque uno de los compañeros renunció de golpe. Así me lo dijeron, sin dar muchos detalles. La estación queda en un tramo bastante solitario, kilómetros sin nada alrededor, solo asfalto, monte bajo y uno que otro tráiler pasando a lo lejos. La primera noche que llegué al turno, el encargado me dio las llaves, me explicó lo básico, y cuando ya se iba, con la mano en la puerta, se quedó quieto unos segundos como si estuviera dudando en decir algo. Luego me miró y dijo: «Después de las 3, si alguien toca la ventana, no mires». Me reí. Pensé que era la típica broma para asustar al nuevo. Él no se rió, solo repitió: «No mires, pase lo que pase». Y se fue. Me quedé solo, con esa frase dando vueltas en la cabeza. Las primeras horas pasaron normales. Uno que otro coche, un par de camioneros, gente cansada que ni habla. A la 1:30 ya no había nadie. A las 2 el silencio era total. Solo el zumbido de los focos y el viento moviendo algo metálico afuera. Intenté distraerme con el teléfono, pero la señal era mala. A las 3:12 escuché el primer golpe, suave, como si alguien tocara con los nudillos en el vidrio de la ventanilla de atención. Me quedé quieto unos segundos. Podía ignorarlo, podía hacerle caso al encargado, pero la curiosidad pudo más. Giré la cabeza. Afuera, del otro lado del vidrio, había una mujer. No la había visto llegar. Estaba simplemente ahí, de pie, mirando hacia adentro, con una sonrisa tranquila, casi amable. Pelo largo, oscuro, pegado a la cara como si estuviera húmedo. No levantó la mano otra vez, no hizo ningún gesto, solo sonreía. Pensé que era alguien que necesitaba gasolina o ayuda. Abrí un poco la ventanilla. «¿Se le ofrece algo?», pregunté. No respondió, ni un sonido. La sonrisa seguía ahí, fija, sin cambiar. Sentí algo raro en el estómago, una incomodidad que no supe explicar. Cerré la ventanilla. Cuando volví a mirar, ya no estaba, ni pasos alejándose, ni coche, ni nada, como si nunca hubiera estado. Me quedé unos minutos mirando hacia afuera, esperando verla aparecer otra vez. Nada. Me convencí de que quizá no la vi llegar, que tal vez se fue rápido, que yo estaba sugestionado por lo que me había dicho el encargado. Volví a lo mío, pero ya no estaba tranquilo. A las 3:26 el golpe volvió, esta vez, más claro, más insistente. 3 toques seguidos. No quería mirar, de verdad no quería, pero otra vez lo hice. Y ahí estaba, más cerca, demasiado cerca del vidrio, casi pegada, como si hubiera estado observándome todo el tiempo. La sonrisa ya no era amable, era más amplia, tensa, enseñando los dientes, los ojos abiertos de más, sin parpadear. No parecía respirar. Di un paso atrás sin darme cuenta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No abrí la ventanilla esta vez. No dije nada. Me quedé mirándola unos segundos más.
incapaz de apartar la vista. Entonces levantó la mano lentamente, pero no para tocar. La apoyó en el vidrio, su palma contra el cristal, y ahí entendí algo que me heló la sangre. La mano no hacía presión, no se deformaba contra el vidrio. Era como si apenas lo rozara, como si no estuviera del todo ahí. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, ya no estaba. Me alejé de la ventana, el corazón latiendo fuerte, las manos sudadas. Empecé a entender que aquello no era una broma, que el encargado no me había dicho eso por nada. Miré el reloj, las 3:33. Faltaba mucho para que amaneciera. Decidí no volver a acercarme a la ventana. Me quedé detrás del mostrador, evitando mirar hacia afuera. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Se sentía pesado, como si algo estuviera esperando. A las 3:40 escuché el golpe otra vez, pero no venía de la ventana, venía de la puerta lateral de la tienda. 3 golpes secos. Me quedé congelado. Nadie debía poder entrar. La puerta estaba cerrada con llave. Otro golpe, más fuerte, luego otro. El metal vibró. No mires, recordé. Pero esta vez no era mirar o no mirar. Era saber si alguien estaba intentando entrar. Di un paso hacia la puerta. Otro golpe. Y entonces, sin que yo tocara nada, el picaporte giró lentamente. La puerta se abrió unos centímetros, rechinando. El aire frío de afuera entró. Y con él, un olor húmedo, viejo. La puerta se abrió un poco más. Yo no me movía. No respiraba. Y entonces la vi. Del otro lado del mostrador. Dentro de la tienda. No la vi entrar. No la vi cruzar la puerta. Simplemente estaba ahí. En el mismo lugar donde antes no había nadie. Sonriendo. Igual que antes. Más cerca que nunca. Te dije que no miraras, susurró. Su voz no sonó en el aire. Sonó dentro de mi cabeza. Clara. Lenta. Arrastrada. Di un paso atrás. Luego otro. No podía apartar la vista de su cara. Ahora veía mejor sus ojos. No tenían brillo. Eran opacos, como si no reflejaran la luz. Ahora ya puedes ver, me dijo. Y su sonrisa se abrió más, de una forma que no era natural, como si la piel no supiera hasta dónde debía estirarse. Intenté moverme hacia la puerta de salida, pero mis piernas no respondían. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me sujetara. Siempre miran, continuó. Siempre. Dio un paso hacia mí. No escuché sus pasos. Solo la vi más cerca de pronto. Y cuando miran, me dejan entrar. Cerré los ojos con fuerza. No quería verla. No quería escucharla. Pero su presencia seguía ahí. Sentía que estaba frente a mí. A centímetros. Mírame, susurró. No lo hice. Mírame, repitió. Más cerca. Negué con la cabeza, las manos temblando. Ya es tarde para eso, dijo. Sentí algo frío en la cara, como si una mano rozara mi mejilla. Abrí los ojos por reflejo. Error. Estaba justo frente a mí, su rostro a unos centímetros, la sonrisa imposible, los ojos vacíos. Y entonces entendí algo peor que el miedo. No estaba intentando asustarme. Estaba feliz. Feliz de que la hubiera visto. No recuerdo bien qué pasó después. Solo sé que en algún momento estaba en el suelo, respirando con dificultad, con la tienda vacía otra vez, la puerta cerrada, la ventana intacta. El reloj marcaba las 5:02. Cuando llegó el encargado, me encontró sentado detrás del mostrador, sin haber movido nada en horas. Me preguntó si había pasado algo. No le respondí. Solo lo miré. Él suspiró. «La viste, ¿verdad?» No contesté. No hacía falta. Desde esa noche, pedí que no me volvieran a poner en turnos de madrugada. El encargado no hizo preguntas, solo asintió como si ya supiera por qué. Aguanté unas semanas más en la gasolinera, pero al final renuncié. No por lo que vi exactamente, sino por lo que se me quedó dentro después. Hay cosas que no sabes explicar, pero sabes que no quieres volver a estar cerca de ellas. A día de hoy evito carreteras solitarias de noche. Y si alguna vez paso por una estación abierta a esas horas, no me acerco a la ventana. Nunca más. Vamos con la tercera historia. Me llamo Adrián Villegas.
Tengo 37 años y trabajo como representante de ventas para una empresa de productos farmacéuticos. Viajo constantemente por trabajo. Visito farmacias, clínicas, hospitales. Conozco las carreteras del centro del país bastante bien, o eso creía, porque hace 3 semanas me perdí, completamente perdido, en una zona que pensé que conocía, y cuando estaba desesperado, sin gasolina, sin señal de celular, en medio de la nada a las 2 de la mañana, encontré una gasolinera grande, iluminada, con empleados amables que me atendieron sin problema. Llené el tanque, compré agua, pregunté por direcciones. Todo normal, hasta que al día siguiente, cuando regresé a ese mismo lugar con luz de día para agradecerle al despachador que me había ayudado, la gasolinera no estaba. No había nada ahí, solo campo vacío, y nadie, absolutamente nadie, cree mi historia. Era martes por la noche. Había tenido reuniones todo el día en Guanajuato. Terminé tarde, como a las 9. Tenía que regresar a Querétaro. Normalmente tomo la autopista, 1 hora y media máximo. Pero esa noche había un accidente. La autopista estaba cerrada, me desviaron. Tome la carretera estatal, me dijo un policía de tránsito. Da la vuelta pero llega. Le hice caso. Tomé la desviación. La carretera estatal era de 2 carriles. Poco tráfico, sin iluminación. Iba bien los primeros 30 minutos, siguiendo señalamientos, pero entonces llegué a un pueblo pequeño, donde la señalización era confusa. Había 2 caminos, no sabía cuál tomar. Mi GPS no funcionaba bien, la señal satelital era débil, mostraba mi ubicación, pero no cargaba el mapa correctamente. Debe ser por la izquierda, pensé. Tomé ese camino. Manejé otros 30 minutos. Pero algo no se sentía bien. El camino era cada vez más estrecho. Menos cuidado, más baches. Esto no puede ser correcto. Me detuve. Revisé el GPS otra vez. Ahora ni siquiera mostraba mi ubicación. Solo una pantalla gris. Sin señal. Intenté usar datos móviles. Sin señal tampoco. Perfecto. Decidí regresar. Di vuelta en U. Empecé a desandar el camino. Pero después de 20 minutos, llegué a una bifurcación que no recordaba haber visto. ¿Por dónde vine? No estaba seguro. Elegí la derecha. Seguí manejando. Ya eran como las 11:30 de la noche. Cansado, frustrado. Y entonces noté la luz del tablero. La gasolina. Estaba casi en 0. No puede ser. Había salido de Guanajuato con medio tanque. Debería tener suficiente. Pero con todas las vueltas que había dado, había gastado más de lo planeado. Tengo que encontrar una gasolinera. Ya. El problema era que no había visto ninguna desde que tomé la desviación. Estaba en medio del campo. Sin pueblos visibles. Sin nada. Manejé otros 10 minutos con el estrés de que el carro se apagara en cualquier momento. Y entonces, como milagro, vi luces adelante. Luces brillantes, blancas y azules. Una gasolinera. Aceleré un poco. Llegué. Era una gasolinera grande, moderna, con 6 islas de bombas, tienda de conveniencia bien iluminada, letrero grande que decía Gasolinera San Miguel. Había 2 carros más cargando combustible. Gracias a Dios. Me estacioné en una de las bombas. Un despachador se acercó. Hombre como de 40 años, uniforme limpio, sonrisa amable. Buenas noches. ¿Cuánto le pongo? Lleno, por favor. ¿Y aceptan tarjeta? Claro que sí. Prendió la bomba. Empezó a llenar el tanque. Yo bajé del carro. Estiré las piernas. Miré alrededor. Todo se veía normal. La gasolinera era limpia, bien mantenida. Había carteles publicitarios de marcas conocidas. Todo en orden. ¿De dónde viene?, me preguntó el despachador. De Guanajuato. Voy a Querétaro, pero me perdí. Ah, sí. Es fácil perderse por aquí. Las desviaciones confunden a muchos. ¿Cómo le hago para regresar a la ruta correcta? Saliendo de aquí, siga derecho 5 kilómetros. Va a haber un señalamiento que dice Querétaro. Ahí da vuelta a la derecha. De ahí en adelante, solo siga los señalamientos. En 1 hora llega. Perfecto, muchas gracias. La bomba se detuvo. Tanque lleno.
Son 1000 pesos. Saqué mi tarjeta. Me llevó a una terminal que tenía en un carrito junto a la bomba. Pagué sin problema. Me dio mi recibo. Que le vaya bien. Manéjese con cuidado. Gracias. Subí a mi carro. Antes de arrancar, decidí entrar a la tienda. Quería comprar agua y tal vez un café. Entré. La tienda estaba bien surtida. Había 2 empleadas, una en la caja, otra acomodando productos. La saludé. Tomé 2 botellas de agua y un café. Pagué. También con tarjeta. Sin problema. Disculpe, le dije a la cajera. ¿Esta gasolinera tiene baño? Sí, al fondo a la derecha. Gracias. Fui al baño. Limpio. Con papel, jabón, todo funcionando. Salí. Me despedí de las empleadas. Subí a mi carro. Seguí las indicaciones del despachador. Efectivamente, a los 5 kilómetros vi el señalamiento. Querétaro. Di vuelta. De ahí en adelante la ruta fue clara. Llegué a Querétaro como a la 1:30 de la mañana. A mi hotel, dormí. Al día siguiente me desperté pensando en lo afortunado que había sido. Si no hubiera encontrado esa gasolinera, habría quedado varado toda la noche. Decidí hacer algo que rara vez hago. Quería regresar a agradecerle personalmente al despachador. Había sido muy amable y quería comprarle un café o algo. Un gesto de agradecimiento. Revisé el recibo que me había dado. Ahí estaba el nombre. Gasolinera San Miguel. Y una dirección. Kilómetro 47 Carretera Estatal Guanajuato-Querétaro. Puse la dirección en mi GPS. Ahora sí funcionaba bien, con señal completa. Me marcó la ruta. Como 40 minutos desde Querétaro. Perfecto. Voy a ir ahora que tengo tiempo. Salí del hotel como a las 10 de la mañana. Tomé la ruta que el GPS me indicaba. Pasé por pueblos que no recordaba haber visto de noche, pero de día todo se ve diferente. Llegué al kilómetro 47. Según el GPS, la gasolinera debería estar ahí. Reduje la velocidad. Busqué. No había gasolinera. Había un terreno baldío. Solo campo. Hierba alta. Nada más. Me pasé. Pensé. Di vuelta en U. Regresé. Revisé bien. Kilómetro 47. Era ahí. Pero no había nada. Me estacioné a un lado de la carretera. Bajé. Caminé por el terreno. Campo completamente vacío. Sin señales de que alguna vez hubiera habido construcción ahí. Sin cimientos. Sin basura. Nada. Esto no tiene sentido. Saqué mi celular. Busqué gasolinera San Miguel, Guanajuato. No aparecía nada. Busqué en Google Maps. Tampoco. Marqué al número que venía en el recibo. El número que marcó no existe, o está fuera de servicio. Miré el recibo más de cerca. La fecha, 3 de marzo de 2025, 11:47 de la tarde. Correcto. El monto, 1000 pesos. Correcto. El nombre de la gasolinera, Gasolinera San Miguel. Todo ahí. Impreso. Real. Revisé mi estado de cuenta bancario en la app. Ahí estaba el cargo. 1000 pesos a gasolinera. San Miguel, con fecha y hora correctas. El cargo era real. La transacción había ocurrido, pero la gasolinera no estaba. Caminé por el área más ampliamente. Tal vez estaba equivocado de kilómetro. Manejé 5 kilómetros en cada dirección, revisando ambos lados de la carretera. No había ninguna gasolinera, ninguna estructura, nada. Estoy en el lugar equivocado. Pero el GPS me había llevado exactamente al kilómetro 47, y yo recordaba claramente haber visto el letrero kilómetro 47 cuando llegué anoche a la gasolinera. Decidí preguntar. Vi una casa a unos 200 metros. Caminé hacia allá. Toqué. Abrió una señora mayor. Buenos días. Disculpe la molestia. ¿Usted sabe si hay una gasolinera por aquí cerca? La señora negó con la cabeza. No, joven. La gasolinera más cercana está como a 20 kilómetros de aquí, en el pueblo de San José. ¿Y antes? ¿Había alguna gasolinera aquí? No. Aquí nunca ha habido gasolineras. Solo casas y campo. ¿Está segura? Porque yo vine anoche, como a las 11:30, y había una gasolinera grande. Justo ahí, señalé el terreno baldío.
La señora me miró como si estuviera loco. Joven, yo vivo aquí desde hace 30 años. Nunca ha habido ninguna gasolinera ahí. Ese terreno es de mi compadre. Está vacío desde siempre. Pero yo cargué gasolina. Pagué. Tengo el recibo. Le mostré el recibo. La señora lo miró. Frunció el ceño. Esto dice Gasolinera San Miguel. Había una gasolinera con ese nombre. Pero no era aquí. Era como a 50 kilómetros al sur. Y cerró hace como 5 años. ¿Cerró? Sí. El dueño murió. Y sus hijos no quisieron seguir con el negocio. La demolieron. Ahora es un terreno baldío también. Se me puso la piel de gallina. ¿Y el despachador? Un hombre como de 40 años. Pues ahí trabajaba don Roberto. Pero él también murió. Como 3 años después de que cerrara la gasolinera. Un accidente de carro. ¿Cómo se veía don Roberto? Pues moreno, complexión normal, muy amable. Siempre sonriendo. Exactamente como el despachador que me atendió. Gracias, señora. Regresé a mi carro temblando. Revisé todo otra vez. El recibo. El cargo bancario. Todo era real. Pero la gasolinera no existía. Al menos no en este tiempo. No en este lugar. Manejé hacia el sur. 50 kilómetros. Busqué la ubicación de la gasolinera que la señora mencionó. La encontré. O mejor dicho, encontré el terreno donde había estado. Efectivamente, demolida. Solo quedaba la base de concreto. Algunas tuberías viejas saliendo del suelo. Me estacioné. Bajé. Había un letrero viejo. Caído. Gasolinera. San Miguel. El mismo nombre. Caminé por los restos. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. En una esquina del terreno, medio oculto por hierba, había un memorial. Una placa. Decía, en memoria de Roberto Sánchez, 1975 hasta 2018. El mejor despachador que esta gasolinera tuvo. Siempre sonriendo, siempre ayudando. Descanse en paz, Roberto, el despachador que me atendió anoche, que me dio direcciones, que me cobró, que me deseó que me fuera bien. Había muerto hace 7 años. Tomé una foto de la placa, tomé fotos del terreno, del recibo, del cargo bancario, evidencia, porque sabía que nadie me creería. Y tenía razón. Cuando les conté a mis amigos, a mi familia, no me creyeron. Fue otra gasolinera. Te confundiste. El GPS te llevó al lugar equivocado. Fue una coincidencia, pero yo sé lo que viví. Sé lo que vi. Y sé que esa noche, cuando estaba perdido, desesperado, sin gasolina, algo o alguien decidió ayudarme. Tal vez fue Roberto. Tal vez su espíritu sigue ahí, en la carretera que conoció toda su vida, ayudando a viajeros perdidos, haciendo lo que mejor sabía hacer. O tal vez fue algo más, algo que no entiendo, un pliegue en el tiempo. Un lugar donde el pasado y el presente se cruzaron por una noche. No lo sé. Lo único que sé es que llegué a casa sano y salvo, que mi tanque se llenó con gasolina real, que pagué con dinero real, y que en algún lugar, en algún tiempo, la gasolinera San Miguel sigue abierta, esperando al siguiente viajero perdido que necesite ayuda en medio de la noche. Historia 4. Me llamo Andrés, y trabajo en una gasolinera de carretera desde hace 4 años. No es un lugar con mucho movimiento de madrugada, así que normalmente los turnos nocturnos se hacen largos. Por eso, cuando me dijeron que me iban a poner con otro compañero para cubrir las noches, la verdad me pareció buena idea. Tener a alguien con quien hablar, repartir tareas, hacer más llevadero el turno. Se llamaba Luis. No recuerdo exactamente cuándo empezó a trabajar conmigo. Simplemente un día llegó al cambio de turno. El encargado nos presentó rápido, y desde esa noche empezamos a coincidir. Era tranquilo, hablaba poco pero lo suficiente. De esos que no incomodan el silencio pero tampoco lo hacen pesado. Las primeras noches fueron normales. Cada quien hacía lo suyo, pero siempre terminábamos platicando en los ratos muertos, de cosas simples, la carretera, clientes raros, anécdotas de otros trabajos. A veces se quedaba mirando hacia afuera, hacia la oscuridad,
como si estuviera atento a algo más allá de la estación. Aquí en la madrugada pasan cosas raras, me dijo una vez. Me reí. En todos lados dicen lo mismo. No insistió. Con el tiempo agarramos rutina. Él se encargaba más de las bombas, yo de la caja. Cuando no había clientes, nos sentábamos dentro de la tienda. A veces, compartíamos café. Otras, simplemente estábamos en silencio, cada uno en lo suyo. Había cosas que ahora, viéndolo en retrospectiva, no eran normales. Nunca lo vi usar el teléfono, nunca lo vi comer, y nunca lo vi llegar ni irse. Siempre estaba ahí, cuando yo empezaba el turno, y en algún momento dejaba de estar, sin que yo notara cuándo. Pero en ese momento, no le di importancia. En un turno de madrugada, uno pierde la noción de muchas cosas. Pasaron semanas así. Una noche, como a las 3:30, no había nadie en la gasolinera. Yo estaba revisando la caja, y Luis estaba afuera, apoyado en una bomba, mirando hacia la carretera. Salí con un café en la mano. ¿Quieres?, le pregunté. No respondió. Pensé que no me había escuchado. Me acerqué más. Oye, le dije. Nada. Se me hizo raro. Estaba ahí, de pie, mirando al frente, completamente inmóvil. Me acerqué un poco más. Y en ese momento, sin hacer ningún ruido, sin girar la cabeza, sin moverse como una persona normal, ya no estaba. No es que se haya ido caminando, no es que haya volteado, simplemente dejó de estar. Me quedé parado unos segundos, procesando lo que acababa de pasar. Miré alrededor. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. La estación es abierta. No hay rincones donde alguien desaparezca sin ser visto. Sentí un escalofrío, pero lo dejé pasar. Me dije que no lo había visto bien, que quizás se metió a la tienda sin que me diera cuenta. Entré. No estaba. Revisé el baño. Vacío. Salí otra vez. Nada. Esa noche no volvió. Pensé que simplemente se había ido antes, que no me di cuenta. No le di más vueltas. Pero al día siguiente, cuando llegué al turno, tampoco estaba. Ni ese día, ni el siguiente. Al tercer día le pregunté al encargado: «Oye, ¿Luis ya no viene?». Me miró con cara rara. «¿Luis?». «Sí, el que estaba conmigo en la noche». Frunció el ceño. «¿Tú trabajas solo en la noche, Andrés?». Sentí algo incómodo en el pecho. «No, hombre, el otro chavo, el que está conmigo». Insistí. Negó con la cabeza. «Siempre has estado solo en ese turno». Pensé que era una broma. Ya en serio le dije: «El que estaba conmigo estas semanas». «No ha habido nadie contigo», respondió. Ahora más serio: «Eres el único en turno nocturno desde hace meses». Se me quedó viendo como esperando que yo aclarara algo. No dije nada. Fui a la oficina y revisé los horarios pegados en la pared. Mi nombre. Solo. Todas las noches. Sin ningún otro asignado. Salí con una sensación extraña, difícil de explicar. Esa noche trabajé solo otra vez. El turno se sintió diferente, más silencioso, más pesado, como si faltara algo que antes estaba ahí. A las 3 de la mañana, sin pensarlo mucho, salí y me quedé unos minutos junto a la bomba donde solía verlo, mirando hacia la carretera, como hacía él. No pasó nada. Nadie apareció. Pero hubo un momento, breve, en el que sentí que no estaba, completamente solo. No fue ver, no fue escuchar. Fue esa sensación de presencia, como cuando sabes que hay alguien cerca, aunque no lo mires. No me moví, no dije nada, solo me quedé ahí unos segundos más. Luego regresé a la tienda y seguí con el turno. Hasta hoy sigo trabajando en la misma gasolinera. Nunca volví a verlo, nunca volvió a aparecer, y nadie más recuerda a Luis. A veces pienso que todo fue cansancio, que la rutina de la madrugada me jugó una mala pasada, pero hay noches, muy pocas, en las que, cuando no hay nadie, y el silencio es total, siento que alguien está afuera, apoyado en la bomba, mirando la carretera, y sin saber por qué, dejo un vaso de café servido sobre el mostrador, por si acaso.
Continuamos. Trabajo en una gasolinera en la salida de Celaya hacia la autopista. Turno nocturno. 4 años ya en esto. Me llamo Joel, y lo que voy a contar pasó hace como 8 meses. Y todavía no sé qué pensar de ello. Era como las 2:30 de la mañana. Noche entre semana. Movimiento casi nulo. Yo solo en la isla porque mi compañero había pedido permiso para llegar tarde. Nada raro hasta ahí. Pasa seguido que uno se queda solo un rato. Estaba limpiando los dispensadores, que es lo que uno hace cuando no hay nada más que hacer, con los audífonos puestos y música bajita. Paró una camioneta, pick-up vieja, no recuerdo el modelo exacto, blanca con el tiempo. Se estacionó en el dispensador de hasta acá, el más alejado de la caseta. Normal, pasa. La gente a veces prefiere el de más afuera, no sé por qué. Fui caminando hacia allá. El conductor ya había bajado. Señor de como 50 años, chamarra de cuadros, gorra, cara de alguien que lleva horas manejando. Buenas. Lléneme. ¿Magna o Premium? Magna. Puse la manguera y me quedé ahí parado como uno se queda mientras carga. El señor no dijo nada por un momento. Luego me preguntó sin voltearme a ver. ¿Siempre estás solo a esta hora? A veces. Mi compañero viene tardando. Asintió. Silencio otro rato, y luego dijo algo que en el momento me pareció raro, pero no le di mucho peso. Ayer vi algo raro aquí. Lo miré. ¿Aquí en la gasolinera? Sí. Pasé como a las 3 de la mañana. Vi a alguien en la isla. Pensé que eras tú, pero tenía algo raro. ¿Qué tenía? El señor por fin me volteó a ver. Que cuando le prendí los faros para alumbrar bien, no hizo sombra. Me quedé callado. ¿Cómo que no hizo sombra? Eso. Estaba parado en la isla con la luz de los focos de arriba cayéndole encima y no había sombra abajo. Nada. Como si no estuviera realmente ahí. La manguera hizo clic. El tanque lleno. Le dije el monto. Pagó. Se fue. Y yo me quedé parado en esa isla pensando en lo que me había dicho. Lo primero que hice fue ver mi propia sombra. Ahí estaba. Normal. Pegada a mis pies. Con la luz de los focos de arriba. Luego miré alrededor de la gasolinera. Vacía. Solo yo. Seguí con mi turno sin darle más vueltas, porque darle vueltas a esa hora solo no iba a servir de nada. 3 noches después, jueves, como a las 3 menos cuarto, estaba otra vez solo porque mi compañero había salido a comer algo rápido a la lonchería de enfrente. 20 minutos solo máximo. Estaba en la caseta sentado cuando levanté la vista hacia los monitores de las cámaras de seguridad que tenemos arriba del mostrador. 4 pantallas. Entrada de la gasolinera, Isla 1, Isla 2, y la parte de atrás donde están los tanques. En la pantalla de la Isla 2 había alguien parado. Me incorporé. Miré bien. Una figura parada junto al dispensador de la Isla 2. De pie, quieta, mirando hacia la caseta. Con todo el uniforme de la gasolinera, el chaleco naranja y todo, como si fuera un empleado parado ahí. Salí de la caseta rápido hacia la Isla 2. Nadie. El dispensador solo, la isla vacía. Regresé a la caseta. Miré el monitor. Vacío. Nada. Me senté. Volví a mirar los monitores. Y entonces lo vi en la pantalla de la Isla 1 ahora. La misma figura, parada junto al dispensador. Chaleco naranja, quieta, mirando hacia la caseta. Salí otra vez. Isla 1 vacía. Regresé. Monitor de Isla 1 vacío. En ese momento llegó mi compañero de la lonchería con sus tacos. Me vio la cara. ¿Qué te pasó? Le conté lo que había visto en los monitores. Me escuchó masticando. Al final me dijo con toda la calma del mundo. Así. El del chaleco. ¿Cómo que así? Que ya varios lo han visto. El encargado del turno anterior me contó que hace como 2 años, un empleado tuvo un accidente aquí, en la Isla 2. Derrame de combustible, algo con la manguera. No sé bien qué pasó. El caso es que el cuate no la libró. Me lo quedé viendo. ¿Y por qué no me habías dicho eso antes? Se encogió de hombros. Porque no te había pasado nada. ¿Para qué asustarte? Para estar preparado. ¿Preparado para qué? Si no hace nada, solo aparece en los monitores y ya. Varios lo han visto. Nunca ha hecho nada más que pararse ahí.
Fui con el encargado al día siguiente. Me confirmó lo del accidente. Empleado de nocturno, 2 años antes de que yo entrara. Derrame de combustible que se incendió. El cuate estaba justo ahí cuando pasó. No sobrevivió. ¿Y por qué no dicen nada cuando contratan a alguien nuevo? El encargado me miró como si fuera una pregunta tonta. ¿Qué quieres que diga? En la entrevista te digo que aquí hay un fantasma en la isla 2, y me demandan o me cierran. Tenía su lógica retorcida, pero la tenía. ¿Y a todos les pasa lo mismo? ¿Solo se aparece en los monitores? A la mayoría sí. Solo en los monitores. Aunque hubo una empleada hace como 1 año que dijo que lo vio de frente, en persona, parado en la isla, pero ella renunció al día siguiente, así que no hay mucho que contar de eso. Seguí trabajando ahí. Sigo ahí ahorita. Lo he visto en los monitores como unas 6 o 7 veces desde ese jueves. Siempre de noche. Siempre entre las 2 y las 4. Siempre en una de las 2 islas. Siempre con el chaleco naranja. Nunca fuera de los monitores. Al menos a mí no me ha pasado verlo en persona. Ya me acostumbré de cierta manera. Que suena muy loco decirlo así, pero es la verdad. Cuando lo veo en el monitor, ya no salgo corriendo a la isla. Lo veo, espero, y en 1 o 2 minutos desaparece solo. Mi compañero igual. Ya es parte del turno. Como revisar los niveles o limpiar los dispensadores. Solo que esto no está en el manual. Lo que no se me olvida es lo que me dijo el señor de la pickup blanca, lo de la sombra. Porque una cosa es ver una figura en un monitor granulado de cámara de seguridad y decir que fue un error, o un reflejo, o lo que sea. Pero una figura parada bajo los focos de una gasolinera sin sombra en el suelo no tiene explicación técnica que yo conozca. Y eso fue lo que vio ese señor la noche antes de que me lo contara. Y eso es lo que me imagino que ve la gente que pasa por la gasolinera de madrugada y mira hacia las islas sin saber lo que está mirando. A alguien parado ahí con su chaleco naranja, haciendo su trabajo, sin sombra, como si todavía no se hubiera enterado de que ya no tiene que trabajar más. Continuamos. Me llamo Iván, y trabajé casi 3 años en una gasolinera de carretera, de esas que están en medio de la nada, donde los turnos de madrugada se sienten más largos, porque no hay nada que te distraiga salvo el ruido del viento, y uno que otro camión pasando a lo lejos. No era un lugar peligroso, pero sí solitario. Demasiado. Había una cosa que siempre me llamó la atención desde el primer día. Una cabina telefónica vieja, de las de antes, con cristal rayado y pintura desgastada, colocada al lado del estacionamiento. Nadie la usaba. Nadie podía usarla. El teléfono no funcionaba desde hacía años, o al menos eso me dijeron. El encargado incluso bromeó la primera vez que pregunté: si suena, no contestes. Me reí. Pensé que era otra de esas bromas para el nuevo. Con el tiempo dejé de prestarle atención. La cabina era solo parte del paisaje, como los postes viejos o las señales oxidadas. Pasaron meses sin nada fuera de lo normal, hasta esa noche. Era un turno tranquilo, de esos en los que a partir de la 1 de la mañana ya no pasa casi nadie. A las 2:30 ya había limpiado todo, cerrado caja parcial y estaba sentado revisando el teléfono. Afuera no había un solo coche. El silencio era total. A las 3:08 escuché el sonido, un timbrazo seco, metálico. Lo reconocí al instante, aunque no lo había escuchado antes ahí. Era el teléfono de la cabina. Me quedé quieto, esperando a que se detuviera. Pero sonó otra vez, y otra. Miré hacia afuera por la ventana. La cabina estaba iluminada por el foco amarillo del estacionamiento. Vacía, el auricular colgando en su sitio, y el teléfono sonando. Sentí esa incomodidad que empieza en el estómago, y sube poco a poco. No quería salir. No tenía ninguna razón para hacerlo. Ese teléfono no funcionaba. No debía estar sonando. El timbrazo continuó, constante, insistente, como si alguien realmente estuviera esperando que contestaran. Pasaron unos segundos que se sintieron largos. Al final, la curiosidad pudo más. Salí. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara. El sonido era más fuerte afuera. Caminé despacio hacia la cabina, mirando alrededor por reflejo, esperando ver un coche, a alguien, algo que explicara lo que estaba pasando. No había nada.
Solo la carretera oscura y el sonido del teléfono. Llegué a la cabina. Me quedé un segundo frente a la puerta de vidrio, dudando. Luego la abrí. El sonido me llenó los oídos. Agarré el auricular. «Bueno», dije. Hubo un segundo de silencio. Y luego una voz. De hombre. Agitada. Respirando rápido. «Bueno, ¿me escuchas?». Sentí un alivio inmediato. Era alguien. Algo normal. «Sí, te escucho». «¿Quién habla?». «Estoy en la carretera», dijo. «Creo que tuve un accidente. No veo bien». Su voz temblaba. Se escuchaba asustado de verdad. «¿Dónde estás?», pregunté. «No sé», respondió. «Hay una gasolinera». «Veo una gasolinera». Sentí un escalofrío. «¿Qué ves exactamente?», insistí. «Un letrero, luces amarillas, 2 bombas y una cabina telefónica al lado», dijo. Describía exactamente el lugar donde yo estaba. Miré alrededor. Todo seguía igual. Vacío. «Estoy aquí», le dije. «Estoy en esa gasolinera. No hay nadie afuera». Silencio al otro lado. Luego su respiración se volvió más rápida. «No, no puede ser», murmuró. Yo también estoy aquí». El frío me recorrió la espalda. «¿Dónde estás?», pregunté. «En la carretera», dijo. «No puedo moverme. Creo que estoy dentro del coche. Hay sangre». Sentí que algo no estaba bien. «Dime qué ves», le pedí. «Veo la gasolinera», repitió. «Pero las luces se ven raras, como apagándose». Su voz empezó a distorsionarse levemente. «Oye, escúchame», le dije. «Voy a salir a buscarte. No cuelgues. No tardes», respondió. «Por favor, no tardes». Colgué el auricular sin pensarlo más y salí corriendo hacia la carretera. La noche estaba completamente quieta. Miré a ambos lados. Al principio no vi nada. Luego, unos metros más adelante, a unos 50 o 60 metros de la entrada, lo vi. Un coche fuera del asfalto, ladeado contra una pequeña zanja, las luces delanteras aún encendidas, iluminando el polvo y la maleza. Corrí hacia allá, el corazón latiendo fuerte. A cada paso, la sensación de que algo no encajaba se hacía más intensa. Llegué al coche. El frente estaba completamente destrozado, como si hubiera chocado a gran velocidad. El parabrisas roto, el metal hundido. Me acerqué por el lado del conductor y lo vi. Un hombre, inmóvil, inclinado sobre el volante, la cara cubierta de sangre seca, no fresca, seca, oscura, como de horas o más. Sentí que el aire se me iba. «Oye», dije en voz baja, aunque ya sabía que no iba a responder. No se movió, no respiraba, no había ningún sonido, solo el zumbido lejano de la noche. Retrocedí un paso, luego otro. Miré hacia la gasolinera. Las luces seguían encendidas. Todo normal, demasiado normal. Entonces recordé la llamada. Regresé corriendo a la cabina. El auricular seguía descolgado. Lo levanté otra vez. «Bueno», dije, con la voz temblando. Silencio. Pensé que ya no habría nada. Pero entonces, respiración, lenta, pesada. «¿Ya vienes?», dijo la voz. Era la misma, pero ya no sonaba desesperada. Sonaba tranquila, demasiado tranquila. Sentí el miedo subir de golpe. «Ya te encontré», dije. Silencio. No respondió después. «Tú apenas vas a llegar». Se me heló la sangre. «¿Qué quieres decir?», pregunté. No hubo respuesta inmediata. Luego, en un susurro casi imperceptible: «No tardes. Hace frío aquí». La línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano, sin moverme. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando reaccioné, llamé a emergencias. La policía llegó después. Tomaron datos, revisaron el coche. Me dijeron que el accidente había ocurrido horas antes, probablemente antes de medianoche, que el hombre llevaba tiempo muerto. Les conté lo de la llamada. No me creyeron, o no quisieron hacerlo. Dijeron que el teléfono de la cabina no estaba conectado a ninguna línea desde hacía años, que era imposible que hubiera sonado, que era imposible que alguien hubiera llamado.
Días después pedí cambio de turno. Luego renuncié. No por el accidente, no por el cuerpo, sino por lo otro. Porque semanas después, revisando mi teléfono, encontré algo que no recordaba haber hecho. Una llamada saliente, a las 3:08 de la madrugada, a un número desconocido. Duración: 34 segundos. Intenté devolver la llamada. El mensaje automático decía que el número no existía. Nunca volví a pasar por esa carretera de noche. Pero a veces, cuando el teléfono suena de madrugada, me quedo mirándolo unos segundos antes de contestar. Porque hay una parte de mí que sabe que, si respondo, puede que al otro lado siga alguien esperando. Alguien que vio una gasolinera en la oscuridad y pensó que iba a llegar. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.